Ya. Chiquillos, bueno, les voy a compartir presentaciones para poder hacer un breve resumen de lo que hemos visto la semana pasada. Todavía no reviso el aula virtual, así que espero dentro de esta semana, de lo que queda de semana, poder revisarlo y ahí ya poder ver algunos feedback. Y Paola, voy a abrir el aula virtual para que usted ahí pueda realizar los trabajos que correspondían a la semana uno, ¿ya? Va a tener hasta el Ya, profe. domingo y obviamente al abrirlo para usted, todos van a tener la chance de poder hacerlo, ¿ya? Así que si alguien no lo ha hecho por esta vez, obviamente agradezcale a Paola que entró tarde al round, ¿ya? Ya, Profe, bueno, consulta. dígame. Buenas tardes, consulta. Los resultados o las notas de los trabajos, ¿para cuándo los tendrá? Esta semana. ¿Que se puede saber? Esta semana. Hay algunos que son automáticos, como el cuestionario, que era de 2 preguntas, y hay otros que los tengo que revisar yo. ¿Ya? Profe, los foros igual los va a habilitar. El foro debiera de estar habilitado, pero obviamente... Hay un foro de la semana 2 que se terminó el lunes. No alcancé a escribir nada, no sé si algún compañero alcanzó. El profe dijo que lo iba a habilitar y no lo habilitó, profe. Ese foro dijo que lo iba a habilitar y no lo habilitó. Ya, chiquillos, lo voy a dejar todo hoy día habilitado para que ahí puedan hacer todas las cosas. Antes de terminar la clase, vamos a hacer todo para que ustedes vean que dejamos todo listo, ¿ya? Disculpe, profe, Dígame. pero ¿para qué son los foros? Para debatir. Es como evaluaciones formativas. Lo que pasa es que ustedes tienen 2 tipos de evaluaciones, formativas y sumativas. No es que quiere decir que las evaluaciones sumativas son de que se pueden hacer hartas evaluaciones, sino que el concepto que se llama sumativa. Y las evaluaciones formativas son evaluaciones que le ayudan a ustedes a ir formándose en lo académico, ir obviamente aprendiendo los diferentes tipos de conceptos, ¿ya? A eso se refiere un poco en lo que es formativa y sumativa. Y nosotros dentro del semestre vamos a tener evaluaciones sumativas y evaluaciones formativas, ¿ya? La formativa obviamente es ver cómo van ustedes aprendiendo, conociendo qué saben, y la sumativa obviamente son notas que nosotros tenemos que ir ahí poniéndole para poder sacar una buena nota al final del semestre, ¿ya? Bueno, para los que todavía no tenían mi correo, ese es mi correo, irodriguezb@enac.cl. Entonces ahí me pueden escribir todo lo que estimen conveniente, no hay ningún problema. Yo les voy respondiendo los correos, si tienen dudas con las tareas también, y todo lo que obviamente conlleva a su tema académico, ¿ya? Si también por ese motivo tienen alguna falta, chiquillos, o no pueden venir a la clase, también obviamente me avisan por el correo para saber que faltar, ¿ya? Lo otro, Profe, a una usted, consulta, dígame. ¿hasta qué hora dura nuestra clase hoy día? Hoy día dura hasta la hora normal, hasta supuestamente 10 para las 7, 10 para las 8. Ah, ya. Ya, ok. Gracias, profe. Ya, creo que eso, ¿no? De verdad que yo con los horarios, chiquillos, yo sé que tengo que hacer clases y los días que tengo que hacer, pero nunca sé hasta qué hora terminan las clases, hasta que empiezo obviamente ya a darme cuenta que ha pasado harto tiempo. Ya, pero sí, creo que dura hasta 10 para las 8, o por ahí un poquito. Ya. Mañana, yo no sé si a ustedes les mandaron un correo para avisarles si tenemos clases normales o no. Sí, algo así nos llegó, profesor, pero yo creo que no. No. Creo que sí, llegó como un correo informando pero creo que de logística era o no, compañero, no sé, algo así, para que viéramos el tema del horario, por el día, algo así. Era de comunicación a la información. Ya, es que hay una información que todavía la está recopilando su jefe de carrera para verificar si mañana tenemos o no tenemos clase por temas de víspera de Semana Santa, ¿ya? Recuerden que igual esta es una institución que está pegada a este sistema. Dígame. Pero no es feriado mañana, pues, profe.
Lo que pasa es que todas las instituciones terminan antes su día Me va a pedir académico. foto de lo que tiene y te mando la foto. ¿Ya? Profe, dijeron que mañana iba a ser clases normales. Bueno, si es normal, nos conectamos. Sí, Ya, no hay en el ningún Facebook problema de en la cuanto. máquina sale eso. Ah, entonces, excelente, mejor para nosotros, porque así seguimos avanzando. Ya, así que eso. Ya, chiquillo, estuvimos hablando en cuanto a lo que era la prevención de riesgo. Hablábamos de que la prevención era una disciplina que buscaba obviamente poder preocuparse o prevenir los temas relacionados con higiene y seguridad. La idea de esta disciplina es poder identificar o evaluar o controlar los diferentes riesgos y peligros que podemos estar presentes. Hablábamos también de que dentro de esta gran disciplina que nosotros vemos, es como un poco lo que yo les decía, acciones y condiciones y factores que pueden estar influyendo en esta disciplina. ¿Tienen claro ya cuál es la diferencia entre un riesgo y un peligro? No llegamos a esa, profe. No llegó Creo a que no eso. llegamos a esa. Ya, pero es parte de la actividad que tienen que Estamos hacer hoy día. esta semana, así que por eso le había consultado si ya habían indagado un poquito en cuanto a eso. Yo me O sea, metí en sí. agua, pero que con la duda, profe, en riesgo sobre todo. Ya, yo les voy a explicar hoy día eso. Primero, la idea es poder hacer un breve resumen de lo que ya hemos ido viendo para poder ya después descolgarnos en cuanto a eso. Siempre recuerden el concepto riesgo inherente, ¿ya? Después yo se los voy a explicar qué significa el riesgo inherente, ¿ya? Hay diferentes tipos de riesgo, pero en este caso no los voy a confundir más y solamente quiero que en su cabeza se les quede inherente, ¿ya? Dijimos que se separa en 4 áreas: seguridad industrial, accidentabilidad, enfermedades e higiene industrial, ¿ya? Estas 4 áreas son en sí un bloque, porque seguridad industrial involucra obviamente toda la gama de industria, no solamente una logística, y lo mismo que les pasa a ustedes, muchas veces las personas asocian logística a transporte o a una bodega, pero logística se puede aplicar en toda empresa, ¿ya? Toda empresa obviamente puede tener un operador logístico o un encargado de logística para poder dirigir en cuanto a eso. Lo mismo pasa en la seguridad industrial. Si nosotros tuviéramos que poder ver cuáles son los diferentes tipos de actividades que se pueden desarrollar en el área logística, ¿ustedes las conocen más o menos cuáles serían? Bodega. ¿Ya? ¿O no? Inventario. Mover pales. Infraestructura. Vamos a hablar un poquito más técnico. Almacenamiento, abastecimiento, distribución y transporte. ¿Ya? Esos son como los 4 grandes grupos que nosotros podríamos ver en el área logística. Ya después obviamente tenemos otros más, pero abastecimiento, almacenamiento, distribución y transporte. ¿Ya? Son los 4 que en general abarcaría todo el ámbito logístico, ¿ya? Almacenamiento de diferentes productos, distribución también de los diferentes productos, ¿ya? Y obviamente el tipo de transporte que también son de los diferentes tipos de productos. A usted. Entonces, eso nosotros podríamos ver en todos los temas relacionados un poco con la seguridad industrial, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos encontrar ese tipo de situación por temas relacionados obviamente con la logística. Sí, podemos encontrar todas esas situaciones en la logística. Ya la logística es la que más actividades tiene específicas para poder obviamente desarrollar diferentes trabajos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, el otro día andaba en una empresa ellos hacen almacenamiento y distribución de productos. ¿Ya? Una bodega que está ubicada en Pudahuel. Ellos venden todos los que son temas de climatización, aire acondicionado, estufa, calefactores, calientacama. ¿Ya? Entonces, ahí, en este minuto ellos están como en el boom. Ya les llegaron todos los productos de invierno, ya obviamente se están haciendo todos los tipos de trabajo. Y el otro día justo tuvimos una reunión con el gerente de operación
y teníamos un drama. Hay muchas personas que nos están declarando de que no pueden usar zapatos de seguridad. Entonces nosotros decíamos, pucha, pero la seguridad industrial tiene que estar presente. Entonces al gerente se le ocurrió que todas las personas que no quieran usar zapatos de seguridad no pueden entrar a la bodega. No es que no les va a pagar, sino que no van a poder entrar a la bodega y van a tener que estar todo el día sentados afuera haciendo nada. Y hay muchos que a veces son operarios de grúa horquilla, por lo cual tampoco van a poder usar la grúa horquilla, o para cuando se hacen inventarios se invitan a todas las áreas, tampoco van a poder venir a los inventarios. Entonces al final van a tener que poder hacer los temas relacionados con los zapatos de seguridad. ¿Ya? Pero ahí vemos obviamente un tipo de actividad que también hay riesgo, también hay peligros. Después ya se los voy a explicar un poco más específico cada ejemplo para que lo vayan entendiendo. ¿Ya? Después de eso, tenemos obviamente las definiciones de accidente de trabajo, accidente de trayecto y enfermedades profesionales. Los accidentes laborales pueden ser por causa y por ocasión. Siempre me gusta separar algo en los accidentes. Si ustedes pudieran hacer un gráfico y ustedes pudieran graficar el accidente, siempre el accidente va a suceder en la unión cero. ¿Ya? ¿Por qué la unión cero? Porque los accidentes pueden ser en cualquier minuto y en cualquier segundo. Pueden ser de una forma instantánea. En este minuto puede ser de que alguien pueda estar sufriendo un accidente, o puede ser que en algunos segundos más alguien lo pueda sufrir. Entonces, por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que los accidentes pueden suceder en un minuto in situ, que nosotros no estamos preparados obviamente para poder darnos cuenta de que sucedió, ¿ya? Y las enfermedades profesionales suceden con el tiempo. Entonces, si yo graficara lo mismo, las enfermedades profesionales salían como por acá, como 60, 70 días. Una persona podría presentar una enfermedad profesional si es que obviamente no se controlan los diferentes tipos de situaciones, ¿ya? Entonces, primeramente, nosotros nos tenemos que preocupar de la accidentabilidad de los trabajadores y segundamente, obviamente, de las enfermedades. Y la parte de higiene va en las condiciones, ¿ya? Y cuando yo hablo de condiciones no estoy hablando obviamente de tener una condición de lujo, sino que una condición mínima que debieran de tener todos los puestos de trabajo, todos los lugares donde nosotros trabajamos. Y estas condiciones mínimas están ya detalladas o especificadas por medio de la Inspección del Trabajo o la Seremi, que es primeramente contar con un puesto de trabajo. Si la persona es operativa, no podemos obviamente tener un puesto de trabajo porque la persona está en movimiento, pero sí lo que nosotros debiéramos de poder preocuparnos, primeramente les voy a explicar a las personas que debieran de estar trabajando en oficina y después les voy a explicar los que están en operativos. Las personas que trabajan en oficina debieran de tener un puesto de trabajo, debieran de tener una silla ergonómica, debieran de tener una conexión eléctrica en buenas condiciones, debieran tener iluminaria, ya que la iluminaria sea específica para el puesto de trabajo. Debieran de tener pad mouse y apoya muñeca y debieran de obviamente tener un lugar para poder cubrirse del frío y del calor, ¿ya? Todo eso es obligatorio. Más obviamente debieran de tener un lugar para que ellos pudieran tomar agua potable y también poder tener un lugar para poder prepararse agua caliente, ¿ya? Y a la vez contar con un baño para hombre y para mujer, y si obviamente tuvieran que usar un camarín, también tener un camarín separado para hombre y mujer, ¿ya? Todo eso es obligatorio. Las empresas deben de tenerlo. Hay algunas empresas que a veces omiten todos estos puntos, pero debieran de tenerlo. Y en el tema más operativo, las personas obviamente debieran de tener un lugar donde pudieran estar. Al tiro, Ricardo, le doy la palabra. Donde pudieran estar, también un lugar donde ellos pudieran cubrirse del frío y del calor, también contar con herramientas para poder desempeñar bien su trabajo, llámese elementos de protección personal sin costo, también tener baños separados para hombres y mujeres, tener duchas obviamente para que ellos se puedan cambiar o bañarse, y con agua caliente, y también tener un sistema de plagas para poder obviamente prevenir todos los vectores que tienen que ver con ratones y contaminaciones. Y en el tema de COVID hoy en día, bueno, tener todo lo que son los alcohol gel, mascarilla y todo lo que obviamente conlleva un poco en cuanto a eso, ¿ya? Esas cosas son obligatorias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son hartas cosas obligatorias que a veces las empresas no las tienen. Capaz que alguno de ustedes trabaja en alguna empresa y no ha visto esto, o no ha visto que se esté cumpliendo desde este estándar, ¿ya? Ricardo y después Gabriel, dígame.
Profe, una consulta. ¿El baño a cuántos metros de distancia debería estar del lugar de trabajo? Según Según por norma. 594, que es un decreto supremo que mide lo que son los temas relacionados con condiciones ambientales, debería estar máximo a 75 metros desde el lugar de trabajo. Máximo. Eso incluye la operación y lo que es la oficina, ¿no? Sí, debería ser uno máximo desde como la zona cero de donde ustedes trabajan hasta donde obviamente les podríamos calcular un baño. Gracias, profesor. Ya. ¿Y Gabriel? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa, yo trabajo en bodega, Ya. y medio de transporte es bicicleta, practico ciclismo. Y yo en la mañana, al momento de ducharme, dejo mi toalla colgada en el tendedero. Y dijeron que por norma de Ceremi, no deberían haber tendederos en las bodegas, o sea, en los camarines, por el tema de las toallas. ¿Eso es válido o no? Lo que pasa es que las toallas en sí lo que producen es hongos por la humedad, y lo que debiera de haberse en sí debieran de ser pecheros, y que pudieran obviamente las toallas quedar separadas unas de otras. Si ese es el único propósito. Yo también tengo ese problema en algunas empresas que yo veo, que las personas tienen donde cuelgan el ropero, pero quedan todas juntas. Entonces al final está produciendo obviamente una humedad. Pero sí debiera haber un lugar donde las personas pudieran dejar sus toallas. Como es una empresa, tampoco debe haber un patio donde van a dejar tendidas las toallas toda la noche y al otro día las sacan. Entonces, entonces debería haber un pechero. ¿Ya? Los pecheros son los que se dejan para que las toallas puedan quedarse ahí ventilando y no quedar unas con otras. Esa es la recomendación que da la Ceremi, porque en sí la Ceremi tampoco va a multar a una empresa porque tiene un tendedero donde pone la ropa, sino que le va a recomendar que use un pechero, pero no es como algo que esté prohibido, no es tan específica la ley en ese sentido. ¿Ya? Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿No? ¿Continúo? Súper. Ya, entonces, y después, bueno, ya están todos los temas relacionados con higiene que debemos de siempre estar preocupándonos nosotros. ¿Ya? La sanitización de la bodega, sanitización de los puestos de trabajo, sobre todo hoy en día con los temas COVID, es importante poder hacer eso. ¿Ya? Dejar un registro de las temperaturas, si ahora le incluimos todo lo que es COVID, ahora hay que dejar un registro de temperatura, hay que tener una encuesta, hay que tener sanitización en los puestos de trabajo, tomar la temperatura todos los días en las mañanas, en algunos casos también las toman 2 veces, para poder ir verificando un poco todos estos tipos de situaciones que podrían estar expuestos. ¿Ya? Bueno, acá hablamos ya un poco de la historia, que ya lo vimos. La ley, ¿a quién protege? Si ustedes se dan cuenta, protege a todo el mundo. La ley es una ley ya completa, por lo cual protege al sector público, sector privado, trabajador independiente y a los estudiantes que obviamente estén realizando sus prácticas profesionales, o a las personas que en el día trabajan y en la tarde estudian. En el día obviamente están cubiertos por la ley 16.744 y en la tarde están cubiertos por el seguro escolar, que es el decreto supremo 313. ¿Ya? Entonces, esas son las dos figuras que nosotros podríamos ver. Hoy en día los trabajadores independientes también están cubiertos por esta ley, porque a partir del año 2018 ya es obligatorio que las personas tengan que pagarse una cotización de seguro de salud en temas que boletean, ¿ya? Y no es optativo, sino que es obligatorio, por lo cual cuando hacen la devolución de impuestos, que justo ahora corresponde en abril, las personas se les descuenta todo lo que tenga que ver con mutualidad, ¿ya? Bueno, acá está un poquito lo que hablábamos el otro día, los objetivos básicos que tiene la ley: prevenir, curar, indemnizar, rehabilitar o reeducar, ¿ya? Y que es importante que nosotros podamos entender esto, de cómo la ley nos puede prevenir, o cómo la ley nos puede curar, o cómo nos puede indemnizar, o cómo podemos rehabilitar o reeducar. Va a depender obviamente del tipo de situación que nosotros podamos estar pasando, o que estuviéramos viviendo en ese entonces. Yo les comentaba el otro día de que primeramente la ley tiene algunos principios porque es automatizada, es igualitaria, es igual para todos, te entrega integridad porque le entrega lo que son prestaciones médicas y económicas, y dentro de lo que son las prestaciones médicas obviamente está
atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización, rehabilitación, gasto de traslado, aparato ortopédico. Y en cuanto a lo que son las prestaciones económicas, estamos hablando de una incapacidad por el tiempo que dure una licencia, una indemnización por el grado de incapacidad que la persona tenga, y una gran invalidez cuando la persona ya necesita de un tercero para sobrevivir, que por lo general es como sobre un 75% de incapacidad del cuerpo, ya se considera gran invalidez, ¿ya? Ya ahí obviamente está la universalidad, que es la cantidad de personas que protege esta ley. La unidad, porque obviamente la ley es para todos, y solidaria, porque la paga obviamente nuestro empleador, ¿ya? O sus empleadores en este caso. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Profe, me vengo conectando recién yo, Alex Martínez. Ok, Por no hay favor. problema. Gracias. Ya. Profesor, Chiquillo, una consulta diga, Sergio. sobre el tema de la faja lumbar. Está prohibido. ¿Cierto? Está prohibido. Mire, esa es una historia muy larga. Hace algunos años, todas las empresas, y si usted se da cuenta, en muchos lugares donde venden faja era como boom, el boom de la faja. Todo el mundo andaba con faja, inclusive en los Sodimac, en los Easy, en todo ese tipo de industria. Pero se salió una jurisprudencia donde se empezó a ver por temas legales que la faja, ¿qué ocasiona? Como una idea de protección falsa. Las personas muchas veces pensaban que porque tenían faja podrían bajar a buscar cualquier peso sin preocuparse de hacerlo como correspondía. Las personas muchas veces tenían faja y tenían dolores lumbares y se apretaban y obviamente terminaban teniendo hernias y descuartizaban obviamente la hernia, y obviamente ocasionaba de que la persona se sacaba la faja y estaba totalmente enferma, con dolor por todos lados. Entonces, al final la faja lo que hacía era producir como una sensación de seguridad, pero en la realidad no cumplía ese propósito. Y por eso hoy en día ya no es obligatorio en las empresas. Inclusive la recomendación es de que nadie usara faja, pero hay algunas personas que por iniciativa propia todavía usan faja, pero ya no es una obligación del empleador entregar fajas, ¿ya? Si usted se da cuenta, hoy en día en los malls, o sea, en los Sodimac o Easy, ya no, los trabajadores ya no usan faja, y tampoco hay tantas fajas a la venta, ¿ya? Hay pocos lugares donde venden fajas laborales, porque obviamente ya se sacó como obligatorio, entonces ya no es algo que todos lo necesiten, ¿ya? Gracias. Ok, chiquillo, si ustedes tuvieran que definir el concepto incidente, ¿cómo lo definirían? ¿Cómo lo harían? Cuando se tropieza una persona, profe, es un incidente. ¿Ya? Cuando el trabajador no está afectado físicamente, cuando hay algún incidente, como dice su nombre. Accidente pero, casual. Claro, Perdón. pero el trabajador no tiene riesgo. Ya, cuando el trabajador no tiene riesgo, ¿ya? ¿Qué más? Un Accidente casual. No te acompaño. Accidente casual, ¿ya? ¿Qué más? Como yo les dije, algo que altera el orden. Eso. Aquí estamos para aprender. Cualquier respuesta es interesante y después obviamente ya la analizamos y todos podríamos llegar a una conclusión clara. ¿Ya? Profe, mire, yo por lo menos lo entiendo así. Un incidente es cuando no se ve afectada la persona, como explicó mi compañero. Y un accidente es cuando se ve afectada de una u otra manera físicamente, a través de una herida, un corte. Yo por lo menos lo relaciono de esa manera. ¿Ya? Ok. ¿Cómo lo piensan los demás? Algo que se puede evitar. Algo que se puede evitar, ¿ya? Un incidente es algo que altera el orden que estaba establecido. Ya, también puede ser, ¿sí? ¿Qué más?
¿Alguien más piensa algo? Ya. Lo primero que nosotros tenemos que pensar o darnos cuenta en este tema relacionado con los incidentes es que puede ser algo que pudo haber resultado en pérdida material, ambiente o persona, pero no hay un daño, ¿ya? No hay una pérdida. Cuando nosotros ya tenemos pérdida, eso ya es un accidente. Accidente material, accidente físico o accidente obviamente con daño físico y material, ¿ya? Entonces, ¿cuándo nosotros debemos de darnos cuenta cómo poder ir controlando esto? Cuando vemos situaciones que pudieran haber resultado en pérdida. Por ejemplo, en una empresa, nosotros tuvimos una situación que no le dimos mucha importancia al GPS, ¿ya? El GPS es una gran ayuda y una gran herramienta para poder saber si sus conductores van a chocar o no van a chocar. O se van a accidentar o no se van a accidentar. ¿Ya? Entonces, nosotros en una empresa X, no le voy a decir la empresa, tuvimos un accidente porque un conductor a las 5 de la mañana, más o menos 4 o 5 de la mañana, por Santa Rosa, más o menos por el 28 de Santa Rosa, venía desde La Pintana y a mí me llaman por teléfono y me dicen que había chocado con un poste. Y yo obviamente tuve que ir. Cuando llegué ahí, el camión era pérdida total. Él estaba todavía sentado en el camión. Y porque Dios es grande, el fierro que estaba entre sus piernas no lo cruzó a él, ¿ya? Pero más que eso, tuvo alguna fractura y algunas, obviamente, lesiones, pero no más que eso. Y dentro de todo eso, nosotros obviamente empezamos a hacer la investigación de este accidente. Y lo primero, el conductor dice de que él se le cruzó un perro. Y producto que se le cruzó un perro, frenó y obviamente perdió el control del vehículo y chocó con el poste. Dado eso, nosotros obviamente con el gerente de operaciones nos paramos en la calle donde fue el accidente y buscábamos el frenazo, ¿ya? Porque obviamente si él decía que chocó con un perro, él debió haber frenado. Y no encontramos nunca el frenazo, por lo cual ya nosotros dijimos, aquí hay algo más. Después yo le dije al gerente de operaciones que revisara el GPS para poder ver a qué velocidad se produjo el impacto. Y ver si obviamente se disminuyó la velocidad o qué es lo que le pasó. El GPS marcaba 70 kilómetros por hora en una pista que es de 50. Y obviamente son de estos camiones 3/4. Después, yo obviamente acompañé al trabajador a la H, que nosotros en ese entonces estábamos en H. Y cuando yo entro al hospital con él, llega su familia. Y en eso llega su mamá. Y su mamá me dice, hola, muchas gracias y todas las cosas. Pucha, yo le dije a mi hijo, yo pensé que me estaban llamando porque él recién venía llegando. Y yo dije, a ver, ¿cómo llegando? Y la mamá dice, sí, porque él salió como a la 1 de la mañana a compartir con los amigos y yo pensé que ahora venía recién llegando y que se tenía que ir a trabajar. Entonces yo dije, a la 1, él entraba a las 5 y él para entrar a las 5 se tenía que ir a las 4. Este cabro se quedó dormido, dije. Entonces, dada esa circunstancia, la mamá después me empezó a contar mucho más, me dijo que siempre su hijo no dormía lo necesario. Al final, yo no le tuve que ni preguntar nada a la mamá y me contó todo. Entonces, al final, después ya llegamos a la conclusión que él se había quedado dormido. Y cuando obviamente le preguntamos a él, le dijimos, ¿sabes qué? Mira, no te vamos a hacer nada, no te vamos a cuestionar nada de tu accidente porque te salvaste de chiripa, pero necesitamos que nos confirmes algo. ¿Te quedaste dormido? Porque de verdad no vimos ni un perro. Él dijo que no se acuerda de nada.
que no sabía con quién había chocado, que lo único que se acuerda es que cuando abrió los ojos estaba incrustado en el poste. Entonces, ¿por qué les explico esto? Para poder explicar un poco el concepto de incidente, porque nosotros ahí cometimos un error. Nosotros no le tomamos la importancia al GPS, no le tomamos importancia a las velocidades que nos estaban marcando nuestros conductores. Si nosotros le hubiéramos tomado importancia a las velocidades que marcaban nuestros conductores, este accidente no hubiera sucedido. Si nosotros hubiéramos verificado, obviamente, que nuestros conductores no estaban durmiendo las 8 horas que correspondería, tampoco hubiera sucedido. Entonces, los accidentes no suceden de la nada, suceden por diferentes factores, ¿ya? Ese conductor, primeramente, no era el único que corría. Todos los conductores corren, ¿ya? Todos, obviamente, tienen la particularidad de correr. Por ejemplo, el otro día me subí a un camión de estos con rampla, y el conductor me decía, ellos tienen otra competencia en el servicio que ellos desarrollan, y el servicio lo hacen de Tiltil a Quilicura, y les pagan por vuelta. Entonces, este conductor me decía, pucha, la otra empresa corre y corre y corre. Le decía, ya, está bien, corren. Me decía, ¿y ustedes no han visto la posibilidad de poder sacarle los sistemas de bloqueo que tienen de velocidad? Yo dentro decía, yo te saco el sistema de bloqueo y tú vas a hacer lo mismo que el otro. El fin de semana un camión chocó con un auto que lo volcó, el otro día un camión se volcó, el otro día en una rampa el camión se cayó. Entonces al final la otra empresa tiene muchos accidentes y nosotros no somos de tantos accidentes porque como tenemos una velocidad controlada y como constantemente estamos preocupados de ello, ahí nosotros estamos haciendo el concepto de incidente, porque si yo le saco la velocidad, yo ya no voy a tener incidentes, voy a tener accidentes. Y si yo me hubiera preocupado del GPS de este trabajador y de todos los trabajadores que manejan en conducir, yo no hubiera tenido que realizar una medida correctiva. Porque muchas veces nosotros podemos hacer dos tipos de medidas, preventiva y correctiva. En ese entonces tuvimos que hacer una medida correctiva. ¿Por qué? Porque tuvimos que ponernos mucho más pesados con las velocidades. ¿Y eso qué ocasionó? Que las personas se estaban demorando más y obviamente ocasionó un retraso en muchas cosas. Pero la velocidad es importante, chiquillos. Yo la otra vez, bueno, ahí voy a ver después si les puedo compartir un video, que hay un video donde muestra la velocidad en cuanto a cuál es la diferencia entre frenar a 50 y frenar a 70. ¿Ya? Si yo voy obviamente a una velocidad mayor a que lo que permite la ley, hicieron un experimento con el joven o el hombre más rápido que teclea en el mundo, que lo trajeron a Chile para poder hacer un experimento, que él tenía que teclear lo más rápido posible antes de llegar a un cruce donde iba supuestamente pasando un peatón, y el minuto que él terminaba de teclear, él tenía que pisar firme el freno para obviamente parar la velocidad del auto y todo eso. El que conducía un auto era un piloto de rally, por lo cual esta prueba la hicieron con todas las medidas de seguridad, pero el resultado fue de que la persona efectivamente terminó de escribir el mensaje que le pusieron antes de llegar al cruce, pero la velocidad que llevaba, aunque frenó, destruyó el maniquí que estaba delante. ¿Ya? Y esa prueba fue la que después fue la causante de poder hacer de que las velocidades en las calles, no en autopista, sea 50. ¿Ya? Porque en ese entonces, recuerden que antes la velocidad en las calles era 60. Y se dieron cuenta que con 60 una persona no va a alcanzar a frenar. Y por eso muchas veces en los del paso se producen los accidentes. ¿Ya? Entonces, los incidentes son puras situaciones que si no se controlan, van a llegar a un accidente. Entonces, nosotros debemos de poder preocuparnos. Si nosotros asimilamos un poco más esto en la bodega, es por ejemplo, si yo subo a un conductor a manejar una grúa horquilla, que la grúa horquilla está en malas condiciones, tengo un 80% de probabilidad que esa grúa horquilla tenga un accidente, si no la cuido, ¿ya? Si no le hago las mantenciones o si no me estoy preocupando. Entonces, por eso es importante, chiquillos, de que los incidentes se controlen, se revisen, se hagan los avances necesarios para poder evitar un accidente, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Súper. Sí.
Sí, profe. Ya. Chiquillos, dado que obviamente hemos estado aquí ya viendo algunos ejemplos y algunas cosas, explíquenme ustedes o denme un ejemplo de una diferencia de un accidente de trabajo y un accidente común. Un accidente de trabajo puede ser un piso resbaladizo o recién húmedo y puedo pasar por ahí, me puedo caer si no tiene la señalética correspondiente. Sí, exactamente. Bueno, en eso, chiquillos, cuando a veces a ustedes se les pida dar ejemplos, no se les está pidiendo que ustedes me digan cómo va, cómo sería. O sea, por ejemplo, muchas veces los estudiantes cometen, y esto yo les digo por las pruebas o trabajos que a veces yo les pido desarrollar, que me ha pasado con otros cursos, cuando yo les digo, deme ejemplo de accidentes, y me ponen el conducir. Ese no es un ejemplo, esa es una actividad. El ejemplo es que ustedes digan, el conductor iba a 60 kilómetros y en la esquina se quedó dormido. Ese es un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el caso de su compañera que ella decía de que los pisos mojados. Entonces, ese es como la actividad o es la situación. El ejemplo sería de que va pasando alguien o alguien que va desprevenido, no sé, con el celular, puede tener obviamente un accidente, ¿ya? Y un accidente común. ¿Cuál sería un accidente común? Puede ser una persona cruzando la calle, ¿Ya? un accidente común. ¿Ya? Profe, ¿el accidente común se podría pasar como accidente de trayecto? Depende. Depende de muchos factores. Recuerden que los accidentes de trayecto son, si los definimos como los define la ley, dice que son los causados, o sea, son los que se ocasionan en el trayecto directo del lugar donde viven o pernoctan hasta donde trabajan y viceversa. ¿Ya? La palabra directo es la que obviamente va a ser el depender, porque por ejemplo usted me puede decir que la persona tuvo un accidente en el cruce, pero yo después le puedo decir, ¿estaba en su trayecto directo? Porque por ejemplo la otra vez, o hoy día me contaron un accidente de una persona que me decía de que tuvo un accidente de trayecto, pero que la mutualidad lo declaró como no laboral, porque la persona se subió en la micro en su trabajo, se bajó una cuadra antes de donde vivía a comprar sopaipilla. Y donde estaba comiendo sopaipilla, le mordió un perro. Entonces, y él después de ahí ya se iba a su casa caminando, que le queda una cuadra. ¿Por qué no fue directo? Porque compró sopaipilla. Si él se hubiera bajado una cuadra antes y hubiera atravesado la calle y le muerde el perro, hubiera sido laboral. Pero porque compró sopaipilla, ya no es laboral. ¿Ya? A mí igual me pasó un accidente de trabajo, o perdón, un accidente de trayecto, un poco parecido, pero fue más que nada porque la micro en la cual yo iba, de regreso a mi casa, la micro chocó y nos hicieron bajar a todos de la micro y en llevarnos a contratar lesiones al centro más cercano, al centro de salud más cercano. Y en la H no, me dijeron que no era accidente, que no correspondía a un accidente de trayecto porque nosotros habíamos tomado otro medio que nos habíamos bajado de donde no correspondía por ejemplo, mi domicilio. Yo vi que me iba a bajar ahí porque la micro chocó, entonces no, ¿cómo me iba a bajar antes o después? Bueno, en ese punto está mal como lo declaró H, ¿ya? Sí. Y muchas veces hay que apelar a los accidentes, ¿ya? Hay un ente que es la superintendencia en la suceso, que uno puede apelar a los dictámenes que les dan las mutualidades. Y uno también, obviamente, como en este caso experto en prevención de riesgo, también puede confirmar un poquito estas versiones, ¿ya? En ese entonces debe haber un factor que ellos lo catalogaron como no era de trayecto laboral, pero si obviamente uno hila más fino, debieron haber hecho esta observación y apelar obviamente a este accidente, ¿ya?
Pero sí, muchas veces la mutualidad, recuerden que las mutualidades también es un negocio, entonces ellos, todos los accidentes los van a querer declarar que no son laborales, ¿ya? Por ello, ojalá todos no fueran laborales, porque así no estarían devolviendo plata de lo que se le está pagando por las mutualidades, ¿ya? Lamentablemente las mutualidades son un negocio. Fue una consulta. Dígame. ¿Y los que trabajan desde casa y sufren un accidente en las horas de trabajo también lo cubre la mutual? Sí, esa es la modificación que se hizo de la ley de teletrabajo. ¿Ya? Esa modificación se hizo ahora, el año pasado, producto de del teletrabajo. ¿Ya? Recuerden de que en Chile en sí existía una ley de teletrabajo, pero era muy básica la ley. Y lamentablemente, como se pasó lo de la pandemia, se dieron cuenta que la ley tenía muchos vacíos, no era completa, no cubría a nadie. Entonces tuvieron que hacer algunas modificaciones en esa ley, y cuando empezaron a hacer las modificaciones, se dieron cuenta que tenían que empezar a cubrir ciertas cosas. Por ejemplo, si la persona está en la casa y va a la cocina y en la cocina se corta porque se fue a preparar un sándwich o fue a cocinar o fue a calentar su comida, eso es accidente laboral por ocasión de su trabajo. O si va al baño y se cae también, ¿ya? Si obviamente no sería laboral en el caso, no sé, el ir a tirarse a la piscina o el ir a preparar un asado. Ya ahí obviamente ya cambia un poquito el concepto de laboral, porque ustedes tienen que ser, los accidentes son por causa o por ocasión, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con una necesidad básica está cubierto dentro de una accidentabilidad, pero si no es una necesidad básica, no está cubierto, llámese obviamente lo que es teletrabajo, ¿ya? Y las personas obviamente están cubiertas de acuerdo al horario también. Recuerden que hay algunas personas que están declaradas su horario en lo que es modalidad teletrabajo, desde las 8 hasta las 6, entonces desde las 8 a las 6, todo lo que obviamente conlleve el ir al baño, el ir a la cocina, prepararse un café o lo que sea, está cubierto obviamente como un accidente, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí, profe. Vale. Ya. Vamos a cambiar la PPT, espérame un poquito. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Profe, dígame. El accidente de trayecto es desde el trabajo al lugar donde uno pernocta, ¿verdad? El trabajo al lugar donde pernocta y viceversa. Y usted da un ejemplo, no sé, pues, desde el trabajo hacia mi casa. Y si yo X día voy desde el trabajo y me quedo en la casa de un amigo y paso la noche ahí, ¿ya? ¿Toma accidente de trabajo? Si pernocta ahí, sí. Sí. Pero obviamente tiene que pernoctar y tiene que obviamente ser el trayecto directo. ¿Ya? Esa es la única diferencia. En ese caso igual es un poquito más cuestionable por parte de la mutualidad eso, porque va a decir cómo usted tiene que saber declarar ese accidente. O sea, saber declarar esas direcciones, como, no sé, dejar un correo de respaldo, dejar un WhatsApp, algo que le ayude a que realmente se está cubriendo, que si les llegara a pasar algo, podría estar cubierto ahí. ¿Ya? Ya, profe. Kevin. Kevin, ¿tiene algo que decir o no? Levantó la mano. ¿No? ¿Está Kevin o no? Ya. Vamos a continuar. Ya. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos ido viendo, ¿cuál es la diferencia entonces entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional? Que el accidente de trabajo se da por causa o con ocasión del trabajo y la enfermedad profesional es por actos repetitivos, algo así. Es de manera directa. Exacto, manera directa por el trabajo. Sí, exactamente. Ya, los accidentes entonces pueden ser por causa y por ocasión y las enfermedades profesionales son causadas de manera directa. ¿Ya? Directa.
¿Quién se atreve a dar un ejemplo de un accidente laboral y una enfermedad profesional en el rubro logístico? Quizás la caída de un pale mal apilado. ¿Ya? Y lo otro, el lumbago. Ya, ahí después lo vamos a analizar. Juan Romero, ¿también tiene levanta la mano? Accidente puede ser, como decía el compañero, un pale mal apilado que se puede caer algún material que no tenga fil. ¿Ya? Se puede que si uno no está con casco, puede ser un daño considerable. Como enfermedad también puede ser, por ejemplo, el caso que ocurrió años atrás en la fábrica Pizarreño con el tema del asbesto. Con la sílice. O la silicosis. Sí. Con los que trabajan en construcción o en minería. Ya. Súper. Ricardo. Profe, como accidente, bueno, puede ser uno que es como lo que tú has dicho, que puede ser accidente de caída, en este caso una empresa de fierro, puede ser una caída de que se desconecte los que usan, los puentes grúas, y puede caer un paquete de toneladas. Y el otro accidente sería lo mismo, pero por el polvillo, porque a mi papá le pasó, por el polvillo que suelta el acero puede generar una enfermedad respiratoria por vida. Está bien. Ya, qué bueno, chiquillos, que van entendiendo el concepto y la definición y la diferencia entre un accidente y una enfermedad profesional. Es bueno que ustedes entiendan esto, porque necesariamente los trabajadores no se van a dirigir al prevencionista para poder explicar esto, se van a dirigir a ustedes como supervisores o como jefes, y son ustedes los que obviamente van a tener que saber sacar estas diferencias y ver cómo obviamente ayudar. O muchas veces cuando lleguen a una empresa ustedes van a estar ahí para poder ir mejorando los procesos, ¿ya? Los procedimientos por lo general los crean ustedes. Lo que hace un prevencionista es poder ayudarle a los temas relacionados con higiene y seguridad. Pero los que conocen mejor una actividad son ustedes, ¿ya? Entonces por eso es importante que puedan entender de que se trabaja en base al conocimiento técnico y simplemente un asesoramiento de seguridad o de higiene por parte del área de prevención, ¿ya? Ya, chiquillos, acá ya vamos entrando a lo que tiene que ver un poco con la definición de peligro y la definición de riesgo. ¿Qué les gustaría leer las definiciones de peligro y de riesgo? Yo, profe, yo las leo. Léala. Definiciones importantes. Peligro. Fuente con el potencial para causar daños a la integridad del trabajador. Riesgo. La probabilidad de daño a la salud de las personas. Y ahora explíquelo. ¿Cómo lo podría explicar? Bueno, tenemos... A ver... Ahí está, claro, en los cuadros. Figura ahí el riesgo de la electrocución y peligro de alta tensión. Son como peligros, ¿no? Pero yo les voy a explicar un ejemplo muy básico para que ustedes puedan entender un poquito esta definición. Es uno que yo creo que la mayoría de nosotros lo debe conocer y que inclusive algunos han cometido esta falta. Cuando ustedes van a la playa, nosotros tenemos la particularidad que tenemos harta costa, pero tenemos otra gran particularidad, que muchas de nuestras costas son muy agresivas o muy peligrosas para poder bañarnos. No sé si ustedes se han percatado de los carteles que están justo donde están los salvavidas o donde está la entrada de la playa. Peligro, no nadar. O peligro, no apto para el baño. Pero muchas veces uno mira ahí al mar y uno dice, ¿y toda esta gente no sabe leer? ¿O está leyendo al revés? ¿O qué pasa? Entonces, el peligro es una fuente, es una situación que nosotros podríamos causar un daño intencional o un daño al trabajador.
Entonces, siempre el peligro es como un valor agregado que nosotros le damos de forma negativa. ¿Ya? Por ejemplo, todo el mundo sabe que subirse a altura, por ejemplo, como la imagen que sale ahí, eso es un peligro. Peligro, me puedo caer. Pero si yo me subo sin arnés, tengo casi un 80% de probabilidad de caerme. ¿Ya? Entonces, ese es un peligro, es un valor agregado a lo que yo estoy desarrollando. Yo debiera decirle a esta persona, sí, puedes subirte, pero antes tienes que ponerte arnés, tengo que saber si tienes un examen de altura y verificar tus condiciones de salud. Y ahí yo podría decirle, súbete. ¿Y eso qué sería? Un riesgo, porque esa sería la probabilidad del daño a la salud de la persona. ¿Ya? Por eso cuando uno tipifica las matrices de riesgo, habla de probabilidad por consecuencia. Y la probabilidad por consecuencia es el riesgo. La fuente, situación o acto es el peligro. ¿Ya? Si yo volviera a explicarle el mismo ejemplo que le expliqué ahora, pero lo incluyéramos en el área logística, toda persona que trabaje en una bodega tiene un peligro de atrapamiento o de golpes. Ese viene siendo un riesgo, pero si yo estoy en la bodega sin zapatos de seguridad, es un peligro. ¿Ya? O sea, es la fuente o la situación o el acto que yo estoy ocasionando. ¿Ya? ¿Se entiende? No, me confundió con el ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, explíquemelo. Porque, o sea, usted dijo que uno era como la sumativa de la acción y lo que podía suceder, y el peligro era solamente la fuente, y después como que me confundí. Sí, el riesgo está presente en la actividad. Toda actividad que nosotros desarrollamos, tenemos riesgo. Y ahí viene el apellido que yo le había dicho al comienzo de la clase, inherente. El riesgo propio de la actividad que nosotros estamos desarrollando, que es imposible y que no podemos omitirlo. ¿Ya? Entonces, el riesgo siempre lo vamos a tener. Por ejemplo, el riesgo de que una persona se caiga de altura siempre está. Yo la única forma que podría eliminar ese riesgo es que la persona no se suba a altura. Y en algunos casos es imposible porque el trabajo tiene que ser en altura. Entonces, eso es riesgo. Y peligro es que la persona no se suba con elementos de protección personal. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Ya. Perfecto, sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda o todos quedaron claros con peligro y riesgo? Profe, o sea, en teoría se diferencia del ¿cómo se llama? De usar o no usar elementos de protección personal. En algunos casos eso, en otros casos no es el elemento de protección personal, porque volviendo al ejemplo del conductor, si yo sé que las normas de tránsito para andar en la calle, ¿cuáles son? Cuando yo conduzco, ¿cuáles son las velocidades máximas que me permiten? ¿A 40? 50. ¿A 50? 50 y en autopistas urbanas 90 y en algunos lados pueden ser 100 y en autopistas interurbanas son 120, ¿ya? Pero los camiones son 90. Entonces, ahí es donde yo digo, ya. Entonces, ¿cuál es el peligro en esa actividad? Que yo aumente mi velocidad. Entonces ahí no tiene que ver los elementos de protección personal, ahí tiene que ver la fuente o la situación o el acto que la persona está ocasionando. ¿Ya? ¿Se entiende ese ejemplo?
Sí, profe. Ya. O sea, depende del escenario en donde estemos. Depende exactamente del escenario donde nosotros estemos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que darme un ejemplo de riesgo y de peligro con COVID, ¿qué me darían? ¿Cuál sería su ejemplo? El riesgo sería usar la mascarilla siempre, igual vamos a tener un riesgo. Y el peligro sería no usarla. ¿Ya? O Esperemos con un la cachito, voy a vacuna. prender la luz. Esperemos. ¿El peligro podría ser el hospital o no? ¿Ir a un hospital? No, pues el contagio. Y el riesgo, claro. Y el O riesgo el no usar la peligro mascarilla. puede ser estar con alguien que tenga COVID y el riesgo es a contagiarse, po. Sí, pues el riesgo sería el O no, contagio. no usar la, claro, no usar la mascarilla. Los implementos de protección personal. ¿Ya? Sí, está bien todo lo que están diciendo. Chiquillos, en sí, el tema COVID, por ejemplo, el riesgo es que todos nos podamos contagiar. ¿Ya? Ese es un riesgo y que está latente y presente. Yo, por ejemplo, no podría discriminar a ninguna persona porque se contagia. ¿Ya? Pero ¿dónde yo me tendría que preocupar o dónde a mí a veces me ha dado molestia en alguna empresa es cuando yo veo que le ponen un peligro al COVID. ¿Ya? Por ejemplo, yo tuve un caso, que no les voy a decir empresa ni lugar, porque si no, podríamos haber ocasionado un brote nosotros. Yo, por ejemplo, en esta empresa, el día lunes, yo fui y estuve obviamente con algunas personas sentados, yo estuve menos de 15 minutos, yo igual ahora con tema COVID no hago reuniones muy presenciales muy largas, sino que todo lo virtual, e intento obviamente estar en un lugar mucho más abierto. Pero el día martes me llama la encargada de recursos humanos y me dice que el esposo de una trabajadora le dieron COVID positivo. ¿Ya? Entonces yo le digo, ya, ok, le dieron positivo, ok, dile a ella que no salga y que se aleje y que se haga un PCR. El problema me dice, pero es que el problema es de que ella ayer vino a la empresa. Y le dije, ¿el lunes? Me dijo, sí, vino el lunes. Y le dije, ¿con quién tuvo contacto? Me dijo, conmigo, con otras personas más, eran como al final 4. Yo le dije, ¿y te hago otra pregunta? Me dijo, sí. Me dijo, ¿tú sabes cuando su esposo presentó síntomas de COVID? Me dijo, no sé. Le dije, ya, dame el teléfono. Yo la llamé y la chica me contestó. Y cuando yo le pregunto, me dice, es que mi esposo se sentía mal del domingo. Y el lunes él fue al médico. Y el lunes le hicieron un examen. Y ella fue a trabajar sabiendo que su esposo estaba a la espera de un resultado COVID, de un PCR. Entonces, ese es un peligro, esa es una estupidez. Porque yo si estoy a la espera de un resultado COVID, yo no tengo que ir a trabajar hasta que tenga el resultado en mis manos y diga que soy negativo o diga que soy positivo. ¿Ya? Entonces, producto de esto, yo después la llamé y yo le dije, oiga, ¿y usted el día martes dónde anduvo? Me dice, no, yo el día martes anduve en este mall, en este otro mall, porque es reponedora. Entonces yo decía, qué bonito, pero yo no le puedo avisar ni a esta tienda, ni a esta otra tienda, ni a esta otra tienda. Y el gerente me dijo, no, porque podemos perder hasta la cuenta. Así que ojalá no se haya contagiado a nadie desde ese lado. Pero ella obviamente la tuve que sacar y tuve que hacer una trazabilidad y ella tuvo que estar aislada, tuve que aislar al personal y para obviamente no meter tanto ruido a la persona de recursos humanos yo le dije, ya mira, tú en este minuto te parás y te vas y decís que no sé, va a ir a hacer un trámite y volví en 2 días más, pero tuvimos que hacer algo inmediato. ¿Pero por qué no sucedió esto? Porque alguien no cumplió con los protocolos que están establecidos cuando una persona tiene COVID, ¿ya? O cuando tiene sospecha de COVID, ¿ya? Que son los 2 estándares que uno debiera de tener. Entonces, ahí yo veo lo que es el riesgo y lo que es el peligro, ¿ya? El riesgo, todos podemos tener COVID, y yo no voy a discriminar a nadie que tenga COVID o que tenga síntomas de COVID, sino que el problema es cuando yo me voy a meter con PCR pendiente, con que mi esposo tiene síntomas, a trabajar. O sea, hoy en día las empresas están tan conscientes con las personas que tienen COVID que lo que menos quieren es tenerlo en la empresa. Lo que más yo quiero es tener a las personas que tengan síntomas de COVID lo más lejos posible. ¿Ya? Necesito profe, disculpe la molestia, disculpe la interrupción. ¿Quién habla? Quiero saber dónde tengo que apretar para escucharlo.
Necesito saber dónde apretar para escuchar lo que está hablando. Llevo una semana, profe, que no tengo idea de nada y porque no sé usar bien el Zoom. ¿No nos escucha? ¿Aló? Ahora lo escucho. Ya, entonces ahora está escucho, bien. Si ya nos escucha y yo le escucho, estamos obviamente bien ya. Me perdí una semana entera de clase, disculpe, profe, pero es que yo no me manejo muy bien con el tema del computador. Pero no se preocupe porque si usted entra a su aula virtual están todas las clases y tiene que solamente pincharla y las va a llevar a donde están grabadas en YouTube. Ya, pues, pero igual en la videoconferencia uno pasa lista, pues. ¿Ya? Sí, Pasa pero... lista en la videoconferencia y yo en todas las videoconferencias he quedado, ¿me entiendes? Y no quiero quedar más ausente porque me perjudica, pues. Ya no hay problema, si ahí después lo podemos ver. Lo importante es que de ahora en adelante pueda estar presente y que escuche. ¿Ya? Sí, pues, ya, profe, lo escucho. Ya. Francisco Disculpe. Díaz y Ricardo tienen la mano levantada. Cuéntenme. Pero yo quiero saber... Perdón, profesor, la tenía levantada hace rato la mano. Perdón. Ya. Yo quiero saber, porque en varias ocasiones he sabido de casos muy similares, no directamente que me ha pasado, pero sí a mis cercanos. Pero, ¿cómo yo demuestro eso frente a la empresa? Porque muchas veces las empresas no creen lo que uno les dice. O sea, siempre están más incrédulos a lo que uno les comenta. ¿En qué sentido? ¿Cómo demuestra? ¿Demuestra que un Por contacto ejemplo, estrecho si yo, o si yo que digo, tiene si síntomas? yo digo que yo, sí, pues si yo tuve un contacto estrecho en ese sentido, ¿cómo yo demuestro eso? Lo que pasa es que... pasan días Ajá. desde que se hace el examen PCR, o sea, por lo menos 3, 4 días en que se demora en que llegue el resultado de la persona en sí con la que yo, por decirlo, tuve contacto estrecho. ¿Cómo yo demuestro eso? Bueno, en el sistema, primeramente las personas que son sospechosas de COVID tienen una licencia por 4 días, que es como hasta que le llegue el resultado de su PCR. Y dentro de esos 4 días que la persona tiene la licencia para poder demostrar que es positivo o negativo, el contacto estrecho, si se mete en la página del MinSal o del Ceremi, le da una licencia por contacto estrecho. Lo que usted tiene que tener es el root del contacto estrecho para poder obviamente tener esa licencia y declarar que efectivamente fue contacto estrecho. ¿Ya? Si fuera por ámbito laboral, se abre un poco el horizonte y se envía un listado a la Ceremi y la Ceremi después ya la descarga y se la envía a la mutual y la mutual ya declara la licencia necesaria. Pero si es por ámbito personal, uno tiene que primeramente tener el root del contacto estrecho y en un portal que tiene el MinSal se sacan la licencia por contacto estrecho. Profe, no tenía idea. Muchas gracias. Vale. ¿Ya? Y por lo general, la mayoría de las personas que tienen síntomas, el caso, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho en alguna empresa, les pedimos que se vayan a hacer un PCR. ¿Ya? Si ellos presentan o nos dicen, nos llaman por teléfono, nos mandan un correo y dicen que tienen síntomas de COVID, ok, ningún problema, no se aparezca, pero vaya a hacerse un PCR. Entonces, si el PCR le sale negativo, hacemos una indagación para poder ver si es que fue un falso positivo o qué sé yo, y si vemos que no hay probabilidad de contagio, que vuelva obviamente a lo presencial o los dejamos obviamente preventivamente en teletrabajo. ¿Ya? Pero esa es como la modalidad que hemos ido implementando para poder evitar esta propagación y también poder creerle a las personas. Y en este minuto igual uno tiene que más creer que no creer, no hay que ser tan incrédulos, pero sí hay que ser, como yo siempre digo, hay que ser igual inteligente. Entonces, si yo me doy cuenta de que una persona me puede no estar cumpliendo, yo obviamente le pido que se haga un PCR. Si ya después no me llega con el PCR, es porque nunca tuvo COVID. O nunca tuvo un contacto estrecho con alguien con COVID, que también nos pasó en una empresa. Que la persona estuvo como 15 días diciendo que estaba a la espera de un PCR y que era contacto estrecho de alguien y todas las cosas. Pasaron los 15 días y cuando ya tenía el día 16, que nosotros ya no sabíamos qué más hacer con él, nos llega y se hizo un PCR y que le salió positivo. Obvio que nosotros dijimos, pucha, este se fue a contagiar para poder darse
dar positivo, porque después de 15 días ya era imposible que del primer contacto estrecho se haya contagiado, entonces después ya el gerente lo tuvo ahí, lo tuvo hasta que al final lo sacó de circulación. Entonces, por eso es que uno tiene que igual a veces, y esto es lo que pasa, como yo siempre digo, muchos matan la gallina de oro, ¿ya? Muchos se aprovechan y después ya por eso las empresas son medio incrédulas y no empiezan a creer en los trabajadores, ¿ya? Porque los trabajadores cuando quieren hacer muchas cosas, inventan muchas cosas. Y el COVID de verdad que ha dado mucho para esto, para poder decir no voy. La mayoría de las empresas le van a decir que ni se aparezca, o sea, si usted le dice, no, tengo fiebre, o me tomé la temperatura en la mañana y tuve 37,8, yo no le voy a pedir que me mande el termómetro, yo le voy a decir, vaya a hacer un PCR. Ya, yo no voy a dudar de su temperatura. Ya, Jorge y Tabita, dígame. Profe, eso sí depende exclusivamente de la empresa, porque en mi caso personal, acá mi sobrina vive en la casa conmigo, con mi mamá y mis hijos, y ella de su trabajo la mandaron a hacerse el PCR por unos síntomas. Y se lo hizo, pero a ella la que la atendió le dijo que los demás tenían que seguir su vida normal, trabajar, si tenían que ir al colegio, salir. ¿Y salió positivo o negativo? Estábamos en espera. Ella salió negativa, pero se supone que aunque esté uno con espera del COVID, tiene que hacer unos 7 días de cuarentena hasta que espere el resultado. Es que va a depender el tipo de contacto estrecho que uno haya tenido. Yo en este minuto, yo como le dije hoy día a una persona en una empresa, le dije, yo hoy en día soy mucho más laraco con COVID. Yo prefiero perder a una persona que perder toda la compañía o a crear un brote. Entonces, si lo hacemos así, va a ser mucho más fácil de poder controlar. En cambio, si yo bajo la guardia, en algún minuto el COVID va a entrar con todo, que yo lo he visto en algunas empresas que ha creado brote, ¿ya? Cuando las personas han bajado el estándar, ha creado brote, ¿ya? Entonces, en ese caso, más que lo que diga una enfermera, más que lo que diga un profesional de la salud, guíense por lo que está escrito en las normativas, ¿ya? Y como les digo, dígame. Por el ejemplo que dio usted con el esposo de la trabajadora, quizá uno se pone en la situación. Yo en este momento trabajo de mi casa, entonces si yo tuviera que salir y a mí me dice mi sobrina, no, dijo la enfermera que tenía que seguir su vida normal, yo tengo que comunicar, y si mi empleado me dice a mí, no tiene que venir a trabajar nomás mi empleador, yo voy a trabajar y después ella le hubiese salido positivo, me hubiesen dicho, ay, ¿por qué no te quedaste en la casa? Es que entonces, por eso, igual es el criterio de cada empresa. Es que más que por el criterio de empresa, de nosotros. Yo creo que porque si ellos me dicen ven a trabajar. Ajá, pero yo creo que primeramente va en el concepto de que usted avise y ya después ya va en la decisión que va a tomar cada empresa. Yo creo que hoy en día muchas empresas, si usted le avisa que tuvo contacto estrecho con alguien y que está esperando un resultado, no la van a querer tener en la empresa. O sea, dudo que una empresa se arriesgue a eso. Pero igual ¿Profesor? debería organizarse con los de salud para que dijeran eso. No, pero por eso le digo, una cosa es lo que puede decir salud y otra cosa es lo que la empresa va a decidir. Y dudo que una empresa, sabiendo que tiene un resultado de PCR en espera, va a querer tenerla ahí, porque se puede arriesgar a un brote. Dígame. Profesor, acá habla Priscila, pero yo ahí concuerdo con Tabita, ¿sabe por qué? Porque acá, póngase usted, cuando estaba el pic de este brote, póngase usted, mi pareja salió positiva. ¿Ya? Yo di la información a mi empresa, a lo cual yo tuve 4 días sin ir y obviamente a la espera de mi PCR que salió negativo, pero aún así yo pregunté si tenía que volver porque no me dieron licencia, nada, como estaba todo esto, uno no sabía qué hacer. Me dijeron, no, vuelva nomás. Entonces, ¿cómo una ¿Y eso hace cuánto fue? ¿El año pasado? El año pasado, en junio, julio, cuando está el pic de todo esto. Ah, sí, es que ahí hubo mucho desconocimiento, pero... Exactamente, pero aún así, obviamente es verdad, depende de lo que diga la empresa, pero es que hay veces que las empresas se ciegan y obviamente estamos claros que todos somos un número más, pero tampoco protegen al trabajador. Ellos mientras abastezcan al cliente, ellos están felices. Sí. Al menos por mi parte y en mi empresa. Eso, va a depender de la empresa. Pero también por eso hoy en día existen las licencias por contacto estrecho, porque en ese caso usted no tendría que haber
después se modificó eso y hoy en día existen esas licencias. Usted solamente con el root de su esposo le hubiera dado automáticamente una licencia por ser contacto estrecho directo. ¿Ya? ¿Qué fue Claro, lo que nos entonces pasó a ahora nosotros está con esta? saliendo eso, pero... Pero Y esto se ahora, modificó el año claro. pasado, se modificó como en junio, julio. Por ahí hizo el cambio el MinSal. Cuando se dieron cuenta de que estaban ok. cometiendo muchos errores, se hizo este cambio de ¿Ya? forma inmediata y se actualizó la normativa. ¿Ya? Y por eso hoy en Perfecto. día esta trabajadora también salió negativo de PCR, por suerte. Su esposo salió positivo y ella salió negativo, pero nosotros igual le dijimos que hiciera la licencia por contacto estrecho y que no la queríamos ver por 14 días, así que ella igual hizo esta licencia, ya, y no tuvo problema. Ya. Claro, ya, profesor. Vale. Jorge. Profe, buenas tardes. Mire, yo por lo menos yo fui COVID positivo. De hecho, yo estuve con la mitad de mitad de una pata en el cajón. Ya. Y por lo menos donde trabajo yo, a mí me hicieron trabajar 3 días con fiebre. Me hicieron a mí trabajar 3 días con Ni fiebre. me diga qué empresa es porque es mal. No, sí, es Sodimac. Ah, bueno, ya, sí, Sodimac. ya, la conozco. Ya, a mí me hicieron trabajar 3 días con fiebre y por mí, o sea, se podría decir que gracias a mí, salieron 22 contagios. ¿Usted no fue el del bosque o no? No, yo fui el de San Bernardo. Ah, sí. Sí me enteré por esos brotes que tuvieron esos Sodimas por esos lados. Sí, en el bosque también, en el bosque hubieron como 30, acá hubieron como 29, 28, pero contagiados que a raíz de que tuvieron contacto estrecho conmigo, fueron como 21. Ya. Y como le digo, a mí me hicieron trabajar 3 días con fiebre. Más todos los clientes que estuvieron al lado suyo, yo creo. Exactamente, sí, porque yo igual atiendo a público, toda esa cuestión. Sí, no, sí, se entiende. Hubieron muchos, incluso de, aunque suene feo decirlo, pero de todos esos contactos estrechos que tuvieron conmigo, que estuvieron contagiados, fallecieron como 3 personas, que fueron adultos mayores, que fueron o abuelos o tíos mayor de edad de algunos compañeros que estuvieron en contacto conmigo. Sí. Incluso la empresa no... Yo le dije, yo me siento mal, me toman la temperatura, tenía 37 y no, es que no es fiebre, a lo mejor es un poco de temperatura, pero no es por la fiebre y no cuestiones, y hasta que ya no di más y me hice el examen y todo y salí positivo. Sí, estuve, de hecho, como le dije, yo estuve 4 días que en la noche mi señora fue la que más la pasó mal, que eran 4 días que mi señora me decía que no podía ni respirar porque es muy, muy malo, o sea, no, eso no se la daría ni a mi peor enemigo lo que yo viví con el tema del COVID, porque como le dije, yo estuve con una pata en el cajón, así, literalmente así. Ya. Sí, se entiende y obviamente muchas empresas fueron negligentes y como muchas veces las empresas son grandes, pasan. ¿Ya? Entonces, ojalá no vuelva a suceder eso, que es lo que hoy en día se está trabajando mucho para que no pase. Pero todavía hay empresas que obviamente pueden ser un poquito más, no pensar tanto en eso, pero yo conozco muchas empresas que hoy en día están mucho más preocupadas por esto, ¿ya? Mucho más que antes, porque antes no lo veían como tan latente, ¿ya? O tan presente. Yo creo que el Sodium antes de lo que usted pasó no tenía no pensaba que iba a pasar eso. ¿Ya? Y por eso No, obviamente ellos vivían con una realidad alterna. Sí. Ellos vivían con una realidad alterna que como que nunca iba a pasar en la tienda. De hecho, se contagió el gerente, se contagiaron, sí, yo por lo menos contagié a varios, pero no fue porque, de hecho, yo había dicho voy a ir al médico y me decía, no, es que falta gente, porque con la gente que está con el tema de que es diabético, los grupos de riesgo, que faltaba gente que no querían dejarme irme para la casa. Y como le dije, 3 días con fiebre así, pero transpirada de helado. Wow. Bueno, pero ahora ya
está bien, por suerte, que igual que lata, porque eso quiere decir de que las personas estaban pensando más en lo productivo que en lo que correspondía, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, cuando ustedes lleguen a la parte laboral, ese es el objetivo de que ustedes se formen, para que ustedes vayan cambiando estas malas prácticas, ¿ya? Porque en la realidad estas son malas prácticas de las que se van produciendo, que nosotros debemos de darnos cuenta cómo ir cambiándolas, cómo ir mejorando, ¿ya? Así que eso tiene que ver un poco también con el riesgo y los peligros que obviamente nosotros podríamos ir viendo en las personas. Así que no queda nada más que poder preocuparnos y poder estar ahí presente y constantemente preocupado en cuanto a eso. ¿Ya? Chiquillos, bueno, ya vamos llegando casi al final de la clase. ¿Ya? Y para ya ir terminando, les voy a mostrar lo que le había dicho del aula virtual, del link que va a quedar obviamente para que nosotros podamos conectarnos a las clases, que ya no va a ser el link que teníamos ahora, sino que va a ser un nuevo link. Así que les voy a compartir pantalla y ya después de eso vamos a terminar. No se preocupen por la asistencia porque yo los dejo a todos revisados por el sistema. Ya como quedan grabadas las clases, ahí yo puedo ver quién realmente estuvo presente y quién no. Así que ya les voy a compartir la pantalla y terminamos. Ya. Ya. Bueno, si ustedes se van a su aula virtual, acá está el aula virtual. Acá está obviamente la presentación del curso y todo lo que conlleva. Ahí están el foro de inicio y todo lo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que ese era el enlace que teníamos para la clase de Zoom? ¿Ya? Sí. Ahora vamos a usar este, que dice clases, prevención de riesgo y seguridad industrial vespertino. Si nosotros pinchamos este link, se va a decir clase de prevención de riesgo y yo voy a poner iniciar reunión. Y cuando yo ponga iniciar reunión, voy a poder entrar desde aquí, ¿ya? Y desde aquí les va a llevar obviamente a Zoom, ¿ya? Tiene una contraseña, está protegida, solamente van a poder entrar ustedes que son los que pertenecen al curso. Y eso, ¿ya? Entonces, con esta forma, yo después al terminar cada sesión, descargo la asistencia, después me da la opción para poder descargarla en Excel, y ahí voy a tener la asistencia real de las personas que pudieron participar. Y a la vez, el sistema este me va a decir cuánto tiempo estuvieron conectados. Ya no sé si habían visto que esa opción es válida para poder obviamente ver si la persona califica o no califica cuando se hacen diferentes cursos. En el caso de acá, la persona no le sirve que se conecte a las 6:30 y a las 6:40 ya se desconecte, ¿ya? Sino que va a tener que estar conectado el tiempo que corresponde para quedar presente. Recuerden que nosotros en este entonces hacemos 2 horas de clase, por lo cual la idea es poder dejarle presente por 2 horas hoy día y 2 horas mañana, ¿ya? Pero esto va a ser, así es como tienen que entrar, y ahí ustedes ponen iniciar sesión y listo, entran y inician la sesión, ¿ya? Profe. ¿Qué? Dígame. ¿Quién está hablando? Yo, Carlos Lago. Mañana, ¿a qué hora hay que conectarse, profesor? Disculpe, vengo recién de la pega, profe. 6:30. Mañana a las 6:30 hay que conectarse. Sí. Oiga, déjeme presente, po. Déjeme presente, que ya tengo una semana ausente, por favor, ya. Ya, con el compromiso que mañana lo quiero ver a las 6:30. Sin falta, a las 6:15 voy a estar conectado. Ya, está bien. Ya. Ya, bacán. Vamos a abrir algunas cosas para que las personas puedan hacer lo que les falta. Ya. Voy a apagar el micrófono para que hable tranquilo. No hay problema. A este le vamos a poner temporizador. Supuestamente tenían que entregarlo hoy, pero vamos a dejarlo
que lo pueden entregar, cerrar el cuestionario. Vamos a ponerle una fecha de 5 de abril. Entonces, los que no lo hayan hecho, el 5 de abril, ¿ya? Tienen el plazo máximo para poder hacerlo. Ese es uno. ¿Ese es para el foro, profe, o para una tarea? Es que hay algunos que han entrado tarde, se matricularon tarde, entonces estoy aprovechando de abrirle el sistema y aprovecho obviamente de que le va a quedar abierto para todos. Y ahora voy a abrir los foros también, ¿ya? Los que ya respondieron ya no deben responder nada, ¿verdad? No, no pueden responder nuevamente. Solo el foro, que eso no lo hice, profe. No he hecho el foro. Ya, entonces el foro sí puede. Ya, profe, no tendríamos ni una otra tarea para poder prestarme a la otra clase. No, no tiene nada más. ¿Sería eso, no? Sería esto y Ya, la actividad profe. que tiene que hacer esta vez, ¿ya? Así que si alguien ya está listo, se puede Hasta mañana, desconectar profe. y nos vemos mañana, ¿ya? Hasta mañana, profe. Chao, cuídense, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Hasta Gracias. mañana. Hasta Chao. mañana. Que estén bien. Hasta mañana. Nos Chao, vemos. hasta mañana. Profe. ¿Qué le pasó? Algo le iba a decirle, espéreme. Que ya estamos ¿Cuántas terminando. actividades son suyas que yo estoy atrasado y quiero ponerme al día? Hoy día en la noche me voy a poner al día. Son como y 3, quiero tienen que saber entrar al cuántas foro. O sea, son tiene 3 que entrar a su... actividades suyas. Sí, tiene que entrar al aula virtual y ahí puede encontrar las actividades para que las pueda hacer. ¿Ya? Ya, pero de su parte son 3 tareas. Sí, son como 3 tareas. Ya, eso era, profe. Dígame. Profe, Sí, lo que escucho. pasa es que yo mañana no sé si voy a tener buena conexión porque yo viajo hoy día en la noche a Villarrica, entonces donde voy no tengo muy buena señal. Si me puedo conectar, voy a tratar de conectarme bien y estar en la clase, pero si no, voy a estar conectándome a rato. Vale, no hay problema. Ya, profe, gracias. Ya. Ya, chiquillos, ahí quedó todos los que todavía están conectados, así que nos vemos mañana. ¿Ya? Hola, amiga. Cuídense. Que estén bien. Seguro lo tengo fome.